Dentro del desarrollo y planificación de todo proyecto digital es importante tener una etapa de arquitectura de información, ya que esta nos permite organizar y alinear posiciones respecto a la construcción de cualquier plataforma digital. ¿Cómo llevar a cabo estos procesos de manera exitosa? Es lo que revisaremos esta semana en un nuevo capítulo de los Martes son de UX. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de nuestro ciclo internacional de los martes son de UX. Yo creo que hay un antes y un después de este capítulo. Estamos muy contentos, muy felices porque hoy día nos acompaña un gran referente para nosotros, Jorge Arango. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias por tenerme acá. Gracias a ti por abrir tu ocupada agenda para poder conversar con nosotros. Contarles que Jorge es arquitecto de profesión, originario de Panamá, vive actualmente en Oakland, ahí en el área de San Francisco. Se ha dedicado el último año al trabajo de consultoría y promover, obviamente, la arquitectura de formación como disciplina. Jorge, ¿cómo fue el salto de la arquitectura a la otra arquitectura? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. ¿Sabes qué es cómico? Yo estoy involucrado con el mundo digital desde mucho antes de estudiar arquitectura. Yo llegué a las computadoras teniendo alrededor de 8 años y luego, mucho más adelante, fue que decidí estudiar arquitectura. Y al final de mi carrera de mi carrera como estudiante de arquitectura fue que apareció, que se comenzó a popularizar el Internet. El primer browser apareció 1 o 2 años después de que yo me había graduado. Y cuando vi el web en particular, tuve una realización, uno de esos momentos que uno tiene en la vida donde hay como que todo se ilumina Una y epifanía. una epifanía y se hace claro, se hace clara la trayectoria. Y la epifanía fue que el web era algo que iba a cambiar el mundo. Y en ese momento, bueno, y también realicé, creo que de forma intuitiva, que muchas de las cosas que había estado estudiando en la arquitectura iban a ser útiles para este campo. Ujú, ujú. Y fue en ese momento pues que dejé la arquitectura y me dediqué al principio a hacer sitios web. Así fue como comencé. Y en eso, bueno, has participado en libros que son referentes para nosotros hoy día. ¿Te imaginaste que esa epifanía se iba a transformar en esto y que tú ibas a terminar proponiéndonos, digamos, elementos que hoy día son fundamentales para la arquitectura de información cuando pensamos en diseñar plataformas digitales? Eh, ¿Te viste así de lejos? No, no me vi así de lejos, pero lo que sí era evidente en ese momento es que este era un campo relativamente nuevo. Ujú, Si bien había habido diseño para software, era un campo establecido. Todo este rollo de diseñar para el web era nuevo, porque el web era ujú. nuevo. Y, y sí era evidente en ese momento que estábamos al comienzo de una nueva disciplina y por ende era posible a lo muy menos conocer a las personas que estaban abriendo fronteras, ¿sí? Ujú, Mm. Y mis primeros pasos hacia la carrera que tengo hoy en día, después de estar varios años tratando de hacer diseño para web, digamos por mi cuenta y leyendo algunos libros que habían aparecido en ese momento, fue entrar en contacto con la comunidad internacional de personas ujú. que estaban haciendo esto y en particular eh, ver el libro del oso polar de Rosenfeld y Morrill, que a mí me llamó mucho la atención. Yo ya tenía la frase arquitectura de información en mente porque había un libro previo de Richard Saul Wurman. Burman, Ujú. claro. Sí, y ese libro, por pura casualidad, lo encontré en
en una tienda en Panamá, y que es inusual, pero era como una galería que tenía libros muy artísticos y de diseño y demás. Y ahí fue donde vi ese libro y de una vez el título me llamó la atención porque tenía el tema de la información que yo había estado lidiando ya por varios años y la arquitectura. Ujú, Y bueno, luego descubrir el libro del oso polar, que era mucho más específico sobre web, Mm. ¿sí? Y ahí fue donde realicé que habían otras personas que estaban en esto y que estaban haciendo este tipo de trabajo. Y por medio de internet me conecté con esa comunidad. De hecho, yo comencé trabajando con lo que eventualmente se convirtió en el Instituto de Arquitectura para la Información, ujú, ayudándolos a traducir artículos del inglés al español. En España. ujú. Esa fue la forma en que comencé como voluntario en la comunidad y de ahí pues ya pasé a ser parte de este grupo. Creaste tu camino. Oye, Sí, Jorge, antes que no... Voy a hacer un paréntesis en el tema de arquitectura, información, UX. Tú tienes un podcast que se llama The Informed Life. ujú. Eh, ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cuál es la principal motivación que tienes tú? Hoy en día sabemos que estamos infoxicados de canales, podcasts, este mismo es un ejemplo de aquello. Eh, ¿qué, qué te pasa con eso? ¿Por qué nace ese podcast y qué encuentras que es relevante de poner estos espacios de conversación virtual? Te cuento, para mí es muy importante continuar aprendiendo, ¿sí? Yo desde relativamente joven tenía la filosofía de que el aprendizaje no se detenía al graduarme de la universidad y mi Ujú, intención era siempre seguir aprendiendo. Y yo creo que vivimos en una época donde tenemos acceso a muchas más formas de aprendizaje de lo que habían antes, ¿sí? Mm, Formas, digamos, informales. mm, Y tenemos la capacidad no solo de aprender, sino también de compartir lo que estamos aprendiendo. Y yo tengo mucho tiempo de estar escribiendo en un blog que tengo en mi sitio web y en otros medios también, y poniendo las cosas que estoy aprendiendo, haciéndolas públicas. Y ahora tenemos la capacidad no solo de publicar escritos, sino también de publicar audio y video como estamos haciendo ahorita. exacto. Esto que estamos haciendo ahorita es algo genial, o sea, algo que hace 30 años no era posible, era mm, completamente irreal pensar que uno podía hacer lo que estamos haciendo ahorita de transmitir básicamente un programa Ujú, eh, con relativamente bajo costo. De todas formas, la idea del podcast era tratar de aprender más sobre una idea que tenía en mente hace un par de años cuando comencé, que es que en este mundo donde estamos todos involucrados con el manejo de información, porque estamos rodeados de información todo el tiempo a ujú, través de email, a través de Slack, a través de Twitter, o sea, nuestro día estamos inmersos en esto. Todos estamos llamados a hacer un poquito de arquitectura de información, ujú, ¿sí? Si tenemos un proyecto personal, inclusive, que queremos realizar, tenemos que organizarnos y esa organización, por lo general, tiene que manifestarse en espacios informáticos. ujú, Y mi mm. idea era entrevistar personas de diferentes campos para ver cómo estaban haciéndolo y ver qué patrones emergían, qué sugerencias tenían, qué herramientas. Con el tiempo, y si escuchas los primeros episodios eran eso, básicamente. ujú, Con el tiempo se ha transformado a conversaciones con personas que están diseñando entornos informáticos para otras personas también. ujú, ¿Sí? O sea, que están haciendo arquitectura de información o que están organizando equipos que hacen este tipo de trabajo. ujú. Y en ese contexto, ¿qué crees tú que nos falta
para poder tener más contenido sobre UX en español en comparación a toda la gran cantidad de información que uno puede encontrar en espacios que están en inglés. Y no sé, cuestiones como poder ver tus libros traducidos o pensar en esa producción de contenido desde la comunidad hispanohablante. ¿Por qué crees tú que lo hablábamos el otro día también con un entrevistado español que nos decía, incluso los que hablamos, los hispanohablantes escribimos en inglés y generamos ese contenido en inglés? ¿En qué fallamos que no lo podemos hacer en español? Sí, es una pregunta que yo mismo me estoy haciendo hace muchos años. Como les comenté, yo comencé mi carrera en el ámbito internacional de arquitectura de información traduciendo artículos del inglés al español, precisamente porque había una gran falta de material en español. Yo creo que la respuesta es sencilla. Hay muchas más personas alrededor del mundo que hablan inglés. El inglés es la lengua franca. Eh, el inglés no solo es la lengua franca, sino que es el idioma natal de el sitio donde están emergiendo algunas de las tecnologías más influenciales, ¿sí? O sea, le hace Silicon Valley. Y por ende, si uno quiere estar al tanto de los acontecimientos más recientes, tiene que saber inglés. Siempre va a haber una demora en traducir textos y hay algo de investigación y de desarrollo ocurriendo en otros países con otras lenguas, pero la vanguardia ciertamente desde el punto de vista de las plataformas que están causando mayor impacto, está acá. Yo creo que la segunda está en China. El mundo hispanoparlante no tiene el nivel de influencia que tiene Estados Unidos. Y hay otra razón que creo que es menos obvia, pero que yo creo que vale la pena mencionar, y es que el inglés es una lengua mucho más, creo que adaptable, mucho más abierta a cambios. Es una lengua donde aparecen términos nuevos muy rápido y se adoptan muy rápido. Yo creo que el español, el francés, el italiano, algunas otras lenguas son mucho más, llamémosle, conservadoras con la cantidad de cambios que aceptan. Y yo creo que eso le da una ventaja al inglés, porque se pueden expresar ideas que no son posibles de expresar en otros idiomas. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en Panamá, un término que me causaba mucha dificultad era la palabra usabilidad, ¿sí? Usabilidad no es una palabra en español. No tenemos un término equivalente que yo sepa. Puede que ahora ya haya algún término aceptado, pero ese es un término que yo creo que también era relativamente nuevo en inglés, usability. Pero fue adoptado relativamente rápido. Y yo creo que en español todavía suena extraño decir usabilidad. Así que yo creo que esa es otra razón por la cual el inglés domina. Y lo mismo pasa con palabras como lecturabilidad, lecturability, etcétera. Como vienen de la misma rama. Mira, hay una que no tiene traducción que yo sepa al español, affordances. El affordance, ¿Sí? sí. Y ese es un término relativamente nuevo en inglés también, pero acá uno dice affordance y a veces las personas te dicen, ¿qué es eso? Y entonces le explicas y de ahí comienzan a usarlo en la conversación. Sí. Yo creo que eso es una gran ventaja que tiene el inglés. Sí. Oye, y en esta carrera de posicionar la disciplina de la arquitectura de la información, la evolución de la misma, ¿cómo evalúas hoy en día la arquitectura de información como disciplina con este trayecto que tú te has mandado desde la arquitectura a los medios de información y digitales? Mira, cuando yo comencé en este campo, la arquitectura de información todavía no era una disciplina establecida. Creo que el libro de Wurman, de hecho, el libro de Wurman posiciona el término de una forma diferente a la forma en que lo usamos en UX, ¿sí?
una forma mucho más amplia y que hasta cierto punto es mucho más afín con la forma en que yo la entiendo. Ujú, Yo creo que el término arquitectura de información en el entorno del diseño de sistemas digitales, llamémosle, tuvo su apogeo a comienzo de los años 2000 ujú, y luego dejó de tener prominencia, ¿sí? Y yo creo que eso está claro. No se ve el nivel no se ven tantas discusiones hoy en día sobre arquitectura de información como se veían entonces. No hay la cantidad de trabajos, no hay empresas contratando personas para hacer roles de arquitecto de información como habían en ese tiempo. Y yo creo que desde todo punto de vista objetivo, el término ha decaído en ujú, popularidad, en uso. Yo recuerdo cuando me mudé acá, ya hace 7 años, poco después de haberme mudado acá, estuve en una conversación en una universidad con un colega que estaba enseñando y me dijo que cuando estábamos conversando, yo le estaba hablando de que mi enfoque era arquitectura de información y demás, me dijo, sabes, muchos de los estudiantes que están entrando ahora o no conocen el término o si lo conocen como algo del pasado, ujú, como que no es relevante para el momento. Y yo creo que eso está abundantemente claro y yo creo que es un reto para las personas que hacen este tipo de trabajo. Y francamente, es un reto de arquitectura de información, porque lo que hacemos los arquitectos de información es definir distinciones entre conceptos y etiquetarlos para que las personas lo encuentren. ujú, Y la etiqueta arquitectura de información no está funcionando para que las personas que necesitan saberlo encuentren ujú, este tipo de trabajo. ujú, Eh, yo creo que es un reto que toca manejar. Lo más importante es que se haga el trabajo y para mí la etiqueta, aunque obviamente es muy importante, yo he tenido, mi, mi- mi carrera profesional ha estado muy alineada con ese término. eh, Tengo que reconocer que no atrae el tipo de atención que atraía antes. Y para mí lo importante no es el término, es hacer el trabajo. claro, es el proceso. Sí, y el problema es que si no se hace, em, si no se piensa sobre la estructura, sobre el concepto fundamental de lo que uno está tratando de hacer y la forma en que las personas van a navegar el entorno, eh, terminas con productos que son francamente incoherentes o ineficientes en la forma en que se manejan. Y lo importante es hacer el trabajo, ¿sí? Ujú, Yo personalmente estoy experimentando mucho con la forma en que describo lo que hago para tratar de que las personas con las que estoy hablando entiendan que esto no se trata de eh, definir estructuras de navegación per se o hacer taxonomías ujú, o no sé, hay una serie de cosas Mm. que las personas que entienden de esto entienden por arquitectura de información. Para mí lo importante es la definición de la estructura conceptual ujú, del sistema que uno está diseñando. Ese es el meollo del asunto. ujú. Y en esto, bueno, es doloroso comprobar que el diagnóstico que nosotros con Rodrigo hemos conversado de esto, lo hemos conversado con otros pares también, como de, al menos en el caso chileno, la agilidad se tomó muchos procesos y cuestiones como antiguas o más vintage, como la arquitectura de información, están un poco inadvertidas, no se ejecutan tanto, se entiende que son procesos medios lentos. Eh, Tú mencionabas que es parte de que no hemos sabido definir nuestro propio etiquetado para que sea algo atractivo. Nos olvidamos ahí también de que estamos diseñando para las personas y no solamente para un negocio o para una gerencia o para un cliente. Eh, Al desaparecer o al sacar de la mesa, digamos, la arquitectura de la información. No creo que hay correlación entre las dos cosas. Ujú, Creo que es posible diseñar un sistema que no está centrado en los usuarios aplicando prácticas de arquitectura de la información, ¿sí? ujú,
Eh, la, el reto con no hacer el trabajo de pensar en la estructura del sistema. Y quiero regresar a la palabra ágil, Ujú, porque lo mencionaste, Andrea, casi como en distinción contra la idea esta de pensar en la estructura. Yo no ujú, creo que los dos conceptos son opuestos. ujú, Y es una de los argumentos que viene desde hace muchos años en este campo, de lo que le llaman el diseño top-down o de arriba para abajo ujú, contra diseño emergente, ¿sí? Y yo soy de la impresión que uno no debe abogar por ni uno ni el otro. Lo que ujú, debes es tener suficiente visión sobre lo que quieres alcanzar y entonces crear las condiciones que van a permitir que el equipo ajuste esa visión para que se amolde a la realidad. Y ese ajuste con la realidad involucra investigación, involucra entender a las personas para las que estás diseñando, entender sus necesidades, su forma de ver el mundo, de ver el entorno en el que el sistema que estás diseñando va a funcionar. Y invariablemente esa investigación va a cambiar la visión que tienes del proyecto, ¿sí? Y yo creo que uno lo que tiene que aspirar es a crear un sistema, un equipo, un proceso de diseño que te ayude a el, am, llevar el sistema hacia la dirección que estás buscando, ¿sí? Yo no creo que uno debe tratar de forzar estructura, forzar distinciones. Creo que eso es un error también, ¿sí? Y lo importante es que haya alguien en la organización que sea responsable por mantener esa visión clara y viva y ujú, centrada en un esquema de valores claro, ¿sí? Por ejemplo, un valor importante es que como estaba diciendo, el sistema debe poder apoyar las necesidades de los usuarios y debe ajustarse a sus expectativas, debe hablar su idioma, ¿sí? ujú, Alguien tiene que velar por eso. Y si uno está trabajando en un entorno donde todos los equipos están funcionando por separado y cada uno enfocado en una parte del problema, entonces se puede dar que estés creando un sistema que no tenga coherencia, ¿sí? Y que no apoye ese esquema de valores. mm, Esa es la preocupación. ujú, No se trata de dictar estructuras y también creo que hablaste, Andrea, de que quizás un proceso más lento. No ujú, tiene que ser lento. ujú, No tiene por qué no ser ágil. Lo importante es mantener la dirección clara, ¿sí? Y yo me encuentro con muchos equipos que están trabajando y trabajando muy duro y no tienen clara cuál es la visión, a grandes rasgos, pues. No tienen claro cuál es el meollo del asunto, qué es lo que estamos tratando de hacer aquí. ujú, Y creo que eso es lo que debemos suplir las personas que estamos ayudando a definir arquitecturas de información. Oye, y Jorge, ¿cómo crees tú que podemos darle entonces más valor, no, no tan solo al rol del arquitecto de información hoy en día? Sabemos que las personas que participan y que se dedican a los proyectos digitales, como dices tú, pueden tener una mirada sistémica del producto y desde ahí pueden hacer algunas labores que antes le hacía el arquitecto de información. Me acuerdo que Lou Rosenfeld hablaba de las prisiones que tenemos hoy en día y que decía que el arquitecto básicamente se transformó en hoy día lo suple un UX designer, un UI, un interaction designer. En ese sentido, ¿tú crees que estamos a la altura como industria de poder tener quizás ese nivel de maduración de que podamos hacer arquitectura de información desde distintos perfiles? ¿O es algo que como educadores de las siguientes generaciones tenemos que tener en cuenta para educar a las siguientes generaciones de UX, arquitectos y lo que sea? Mira, cuando estábamos trabajando en la cuarta edición del libro del oso polar, una de las direcciones que determinamos bastante temprano en el proceso de escribir esa edición fue que íbamos a quitar todas las referencias a arquitecto de información como un título laboral, ¿sí? ujú, Precisamente
por el punto que estás mencionando, de que hoy día mucho de este trabajo lo están haciendo personas que tienen otros títulos. Ujú, Y como dije al comienzo, si uno busca en los sitios que ponen descripciones laborales para empleos, son pocas las empresas que están contratando personas para hacer arquitectura de información. Eso no quita que hay necesidad de hacer arquitectura de información. ujú, El reto es que, como estaba diciendo antes, cuando yo hablo de arquitectura de información, estoy hablando de un nivel, de entender el sistema a un nivel más alto, ¿sí? Mm, Y si uno es un diseñador que está asignado a trabajar en, digamos, una secuencia o un proceso o un servicio dentro del producto, o peor aún, en una pantalla dentro de un proceso, dentro de un servicio, dentro de un producto, ¿sí? Uno está demasiado cerca de llamémosle de la capa de interacción, la capa donde se está presentando el sistema al usuario final y carece de la visión holística esta del sistema completo, por definición. Uno ujú, está enfocado en ese problema y yo encuentro difícil que, eh, que un diseñador que está enfocado en el diseño de pantallas exclusivamente pueda suplir el tipo de visión holística que estoy mencionando yo. A mí me ha tocado trabajar con muchos equipos durante mi carrera. Invariablemente veo que falta, hay diseñadores que están trabajando, no me gusta esta analogía, pero llamémosle las trincheras, ujú, eh, cerca de la experiencia del usuario final. Y entonces hay personas que están, digamos, a muy, muy alto nivel definiendo la estrategia. Y me parece que hay un medio que falta. mm, Y eso es donde me he tratado de enfocar yo en mi carrera como consultor, es ayudar a estos equipos llamémosle, enlazar la estrategia con asegurarme que la estrategia se esté manifestando en las pantallas correctas, llamémosle. claro. O viceversa, que las pantallas estén apoyando la estrategia. mm, ¿Sí? Yo veo, para tratar de resumir y contestar a tu pregunta, si bien es cierto que hay personas que están haciendo arquitectura de información en las trincheras, están haciendo el tipo de arquitectura de información que tiene que ver con estructuras de navegación, mm, la posición de la cajita de búsqueda en la pantalla, quizás la página de resultados de- del buscador. Pero eso no es a lo que me estoy refiriendo yo. Esas son mm. manifestaciones de lo que me estoy refiriendo yo. Claro. El 2006 estuviste de visita en nuestro país e hiciste una charla donde hablabas sobre la duración de los productos y de los servicios que nosotros diseñábamos. Hoy día, ¿cómo crees que podemos hacer que estos espacios virtuales se prolonguen en el tiempo y puedan seguir impactando de manera positiva en la vida de la comunidad? Excelente pregunta. Y mira, para aclarar, yo tuve la buena fortuna de poder estar en Chile en el 2006 y en el 2016. ¿Sí? ¿Con El 10 años? 2016 te vamos a invitar de nuevo. Y casi en el mismo mes. O sea que fue muy bonito poder ir con una década por medio. Am, y la presentación a la que haces mención fue en el 2016. Y de hecho, fue el génesis de mi libro Living in Information. La respuesta a esa pregunta está en lo que estaba hablando hace un rato, de tener una mezcla entre una visión alto nivel de lo que uno quiere lograr, del propósito, de la estrategia, y crear los mecanismos que permiten ajustar esa estrategia a la realidad, Ujú, ¿sí? Eso implica no diseñar el artefacto que uno está contratado para diseñar, sino diseñar el sistema que va a diseñar el artefacto, ujú, ¿sí? Eso incluye estructuras de gobernanza, por ejemplo. ¿Quién va a manejar los cambios cuando la realidad alrededor del sistema cambie? ujú, La realidad va a cambiar.
El mundo cambia. Estamos ahorita viviendo mes número, ¿qué? Número 5, número 6 De, de una realidad muy diferente que no nos podíamos imaginar hace un año. Y, y tenemos que poder adaptarnos a la realidad, ¿sí? Los sistemas que diseñamos tienen que poder adaptarse a la realidad. Y los diseñadores tenemos que velar porque esos cambios ocurran de una forma que no, llamémosle, desperdicie o eche a un lado la visión original. Ujú. Quizá hay que tener mecanismos para cuestionar si la visión todavía es relevante, y eso es mm, parte también del diseño, ¿sí? Pero, mira, una de las cosas que a mí me ha, llamémosle, afectado a través de mi carrera y con mi educación como arquitecto, es que tendemos a pensar en las cosas que estamos diseñando como proyectos. Proyectos que tienen un inicio y por lo general es una reunión donde todos nos reunimos súper optimistas con el cliente, con los usuarios, demás, y comenzamos con esta visión que queremos empujar. Y el proyecto también tiene una fecha fin, ¿sí? Donde se lanza a producción el sistema y celebramos y demás. A mí me parece que eso es una forma muy, llamémosle miope, de entender qué es lo que uno está haciendo. Cuando uno está creando un entorno digital, está creando un sistema que va a vivir más allá de la fecha de lanzamiento. Y mm, el momento en que sale a producción, el mundo ha cambiado, ¿sí? Y el sistema tiene que seguir cambiando. Y una de las características de lo digital es que es completamente dinámico. Si uno está mm, escribiendo un libro como Living in Information, ese libro, yo les comenté, estaba pensando en el tema cuando estuve en Chile y presenté los conceptos en el 2016. El libro salió a publicación en el 2018. mm, Yo no, ese libro se cerró en el 2000, cuando apareció, tengo una copia aquí, cuando apareció en mis manos como un objeto físico, ¿sí? Ahí está plasmado y no ha cambiado. Lo digital no es así, o sea, lo digital sigue cambiando y sigue adaptándose. Y yo creo que tenemos que pensar mucho más en las estructuras de gobernancia, en la forma en que el sistema va a cambiar. Oye, Jorge, y en ese sentido de hablar de cómo los sistemas impactan desde lo digital, que van cambiando, pero hay también un impacto en la vida que nosotros vivimos en el día a día. Me imagino que tu lado arquitecto de arquitectura tradicional también lo ve en el caso, por ejemplo, de las aplicaciones de economía colaborativa, que igual impactan en el tramado urbano. No estamos siendo responsables de eso. Yo sé que Uber en un momento sacó una aplicación donde uno podía ver el tráfico, pero fue una respuesta después de varios años al impacto que causó Uber en las ciudades. ¿Cómo ves tú esa relación entre cosas que diseñamos, que quizás, como decías tú, están en la trinchera porque solucionamos una necesidad súper rápidamente, pero quizás no lo vemos con el impacto que puede tener en nuestra vida diaria y la vida de ciudades? Ujú. Mira, la tecnología siempre ha tenido impactos importantes sobre el tejido urbano. La, la aparición de los carros con motor a base de gasolina, por ejemplo, cambió las ciudades considerablemente. En el libro escribo sobre los elevadores y la forma en que los elevadores cambiaron la forma de las ciudades, ¿sí? Em, la economía colaborativa es un término muy amplio que incluye muchas cosas, muchas tecnologías diferentes. Mm, Yo creo que uno de los patrones fundamentales que habilita la tecnología, llamémosle, la tecnología digital interconectada con todo el conjunto de sensores, por ejemplo, que tenemos en los teléfonos, que es lo que permite hacer realidad cosas como Uber, es que nos permite ser mucho más eficientes con el uso de recursos, ¿sí? mm, No, yo estoy pensando, por ejemplo, hablemos de Uber, que Uber ha sido muy controversial, ¿sí? Ha sido muy controversial. Yo sé que en Panamá, Uber comenzó a entrar en Panamá después de que yo me mudé, pero he visitado varias veces desde entonces y sé que como en muchos otros países,
la entrada de Uber no ha sido falta de controversia, ¿sí? Porque rompe con muchos esquemas que tienen mucho tiempo de estar en el mercado y cambia la forma en que las personas se mueven dentro de la ciudad. A mí, primero, a mí me parece fundamental velar por un mundo donde estamos haciendo uso más eficiente de los recursos, uso sostenible de los recursos. Yo creo que en muchas formas nuestra forma de vivir no es sostenible Ujú, y tenemos que buscar formas de ser mucho más eficientes. Mm. El concepto de cada uno tener un carro estacionado afuera de la casa que no está siendo usado 85-90% del tiempo, mm, me parece insostenible. Es algo que no tiene mucho sentido. Y el tener un carro estacionado fuera de la casa cambia la forma de la ciudad, ¿sí? Yo vivo en un suburbio. Los suburbios no serían factibles si no fuera por la idea esta de que uno tiene que tener un carro. mm, Y por otro lado, el tener un carro, el que todo el mundo o que un alto porcentaje de la población tenga carros, hace menos factible que haya transporte público, por ejemplo, ¿sí? Mm. Y a mí me parece que nos aferramos a las formas tradicionales de hacer las cosas, tenemos resistencia al cambio. ujú, Y ah, yo creo que tenemos que tener la mente más abierta a las posibilidades que nos abre la nueva tecnología, ¿sí? ujú, Yo creo que lo bonito de sistemas como Uber es que crean un mercado donde ayudan a reducir ese tipo de ineficiencias, la idea de que uno tiene un carro ujú, estacionado afuera que no está siendo utilizado. ujú, Ahora, por otro lado, eh, crea un mercado donde crea una competencia que puede desmejorar el nivel de vida de las personas que se ganan la vida manejando taxis o buses, mm, ¿sí? ujú, Pero eso ha ocurrido a través de la historia, o sea, habían personas que manejaban coches jalados por caballo y eso mm, desapareció y las sociedades se adaptan, ¿sí? O sea que yo tengo una perspectiva mucho menos negativa que muchas otras personas sobre este tipo de sistemas. A ujú, mí me parece que sí tenemos que tener muy claros los valores ujú, y velar porque el sistema que estamos creando no se adapte y ayude a la sociedad a adaptarse y que no la destruya. Ese es el problema. mm, Cuando creamos ujú, sistemas tan disruptivos que terminan destruyendo la sociedad en la que están operando. Y eso requiere de que seamos conscientes del impacto que tienen y participemos en el ámbito cívico. Tenemos que estar, ujú, los diseñadores tenemos un rol muy importante que fungir. No podemos ujú, decir ser neutros. Así mm. es. Y en ese contexto, y donde hoy día además los servicios digitales son cada vez más relevantes en la vida de muchas, muchas personas, eh, ¿tú crees que nosotros tenemos clara esa responsabilidad, que sentimos ese llamado o esa invitación a no ser neutros o a entender que no podemos ser neutros frente a lo que esté pasando afuera? ¿O nos es más cómodo quedarnos en esta neutralidad y ser como medios tibios frente al rol que nos corresponde en el diseño de experiencia? Yo lo que veo en este momento es el problema opuesto. Veo muchas personas que Mm, están que piensan estar muy involucradas mm, porque están posteando en Twitter o en Facebook ujú, o leyendo las cosas en Twitter o Facebook. Creo que para participar en el ámbito cívico uno tiene que hacer reflexión mucho más profunda que simplemente leer los medios sociales. Mm. Las redes sociales están diseñadas para amplificar mensajes alarmistas y negativos, porque eso es lo que nos mantiene pegados, ¿sí? Y es muy fácil dejarse llevar y por ende pensar que uno está siendo responsable. Y creo que mm, nos corresponde estudiar a más profundidad
¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? ¿Qué dicen las estadísticas versus las noticias? mm, ¿Quiénes son actores creíbles en este ámbito? Creo que hay los redes, y mira, yo soy más optimista hoy de lo que era hace 4 años cuando escribí el libro sobre el rol de las redes sociales, con todo y el daño que han hecho, porque creo que tienen la capacidad de unirnos. mm, Yo creo que el problema es que están fundamentadas, las grandes están fundamentadas en un modelo de negocios que vende nuestra atención y por ende amplifica los mensajes que más nos llaman la atención. Pero yo creo que tenemos la oportunidad de profundizar y de aprender y estos medios son una forma de hacerlo. ujú, Oye, Jorge, última pregunta, ya vamos llegando al final de nuestra entrevista. Hoy día estamos con la pandemia, ¿cierto? Tú decías, estamos en el quinto, sexto mes de coronavirus. Hemos visto también crisis políticas en el mundo. Bueno, Estados Unidos estuvo hace poco, Chile la estuvo en noviembre del año pasado, vimos cosas en Colombia. ¿Cómo estas crisis que estamos viviendo, crees tú que nos van a hacer cambiar los modelos de trabajo establecidos? Porque a diferencia de quizá la evolución que podríamos tener en los años, estas llegaron de golpe y de alguna manera han ido cambiando la forma en que estamos trabajando y ya estamos todos remotos por el virus. ¿Cómo crees que impacta sobre todo lo que hemos ido conversando a través de la entrevista, los procesos, la mirada sistémica, holística? Mm. ¿Cuáles son los desafíos de esto? Mira, hay muchos desafíos. Yo creo que es muy temprano para decir cuáles van a ser los efectos. mm, Yo creo que sin duda tienen que haber cambios porque el choque al sistema es demasiado grande, mm, particularmente la pandemia. mm, Si bien es cierto que tenemos muchos años de estar teniendo conflictos sociales, políticos, acá en Estados Unidos la división política parece estar cada vez peor. mm, Y creo que es cierto en muchos otros países. Eh, pero la pandemia es un shock que yo creo que ninguno de nosotros hemos experimentado antes. mm, El nivel de impacto a todos los sistemas. Y yo creo que todavía es muy temprano para decir cuáles van a ser los efectos. Creo que sin duda nuestras perspectivas van a cambiar de la misma forma que cambian cuando han habido otros eventos como los ataques terroristas del 11 de septiembre acá. mm, Y el ejemplo que yo uso es viajar nunca ha sido igual después de viajar, mm, especialmente en avión, nunca ha sido igual después de eso, ¿sí? Y yo creo que podemos esperar que van a haber otras prácticas que van a cambiar como resultado de la pandemia. Yo creo que una de las que a mí me tiene, a la que le estoy prestando atención es de qué forma van a cambiar de qué forma va a cambiar nuestra disponibilidad de estar en un espacio físico con otras personas y mm, tocar las mismas superficies, mm, abrazarnos, relacionarnos. Y puede ir de varias formas, ¿sí? mm, Una forma que puede ir es eh, todos nos volvemos hipocondriacos y dejamos de acercarnos a otras personas. Otra es lo opuesto. Aparece una vacuna y súbitamente todos nos queremos abrazar porque podemos hacerlo y lo extrañamos mm, durante un año o cuánto tiempo dure esto. Eh, Otra que a mí me interesa mucho es la diferencia entre sistemas que están optimizados para eficiencia ujú. versus resiliencia. Yo no sé si la palabra Mm, en español es resiliencia, ¿sí? sí, Pero la idea está de que al comienzo de esta pandemia, súbitamente los sistemas logísticos dejaron de funcionar y descubrimos que todos estos productos básicos son producidos en uno o dos sitios en el mundo y súbitamente no los podemos obtener porque hemos estado optimizando para producirlos al costo más bajo. mm, Eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es decir, mira, ¿sabes qué? Todos tenemos que producir mascarillas. mm, Y van a ser un poco más caras porque producir una mascarilla en Panamá, me imagino que en Chile, Claro. es más caro que hacerlo en China, ¿sí? mm,
pero si las líneas logísticas entre China y nuestros países dejan de funcionar, entonces por lo menos aunque sean más caras, tienes el producto, ¿sí? O sea que ese es otro que puede cambiar. Y yo creo que todavía es muy temprano, pero es fascinante vivir durante esta época y estresante también. Pero hay oportunidades y hay que cerrar con una nota positiva. Hay oportunidades. La pandemia es un choque al sistema y cuando hay choques al sistema se pueden hacer cambios importantes, ¿sí? Y los diseñadores tenemos la responsabilidad, estamos llamados a ayudar a hacer cambios de formas que nos lleven a crear mejores sociedades, ¿sí? Oye, gracias por el mensaje final con un poquito más de esperanza, sobre todo por estos meses que han sido un poquito duros. Agradecerte la participación en este espacio, Jorge. Esperemos no verte el 2026 como lo vimos, vamos al año. Si podemos viajar al 2026. Sí, podemos viajar al 2026. Y nada, agradecerte la conversa, muy entretenida, muy interesante. Nosotros tenemos una deuda en ida por posicionar el tema de arquitectura de información. Nosotros somos bien pesados, decimos acá en Chile, con ese tema. Nos gusta defenderlo, los procesos. Así que esta conversación también nos sirve para reforzar que no estamos tan mal. Así que muchas gracias, Jorge, por darte la oportunidad de conversar con nosotros. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Agradecido. Muchas gracias. Recuerden a todos los que nos están viendo y escuchando que tenemos nuestro ciclo de IDA Workshop cada jueves, semana por medio. Revisen en Meetup cada una de las actualizaciones que tenemos de las conversaciones que estamos teniendo los jueves sobre algún tema en particular, sobre las disciplinas afines a la metodología del diseño centrado a las personas. Así que a revisar Meetup sobre todo, y pueden ver en nuestro canal de YouTube los workshops anteriores. Y también recordarles que pueden consultar nuestros ebooks si están buscando bibliografía o entender de mejor manera qué es el diseño de experiencia. Hemos hecho ahí también un proceso de sistematización de ese contenido para que ustedes puedan revisarlo. Tenemos el de personas provisorias, hay uno anterior de tiempos pretéritos que habla de cómo cruzamos marketing digital con UX, así que ahí revísenlos también, es un súper buen material. Recordarles que estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, y que este programa también lo van a poder revisar en nuestro perfil en Spotify. Denle like y suscríbanse, cuéntenos qué les parece, si tienen también preguntas las podemos ir respondiendo con ustedes, y en IDA Blog, como siempre, a diario entregándoles más contenidos en torno a UX en español, metodologías, procesos, libros. Estamos ahí generando harto contenido también. No sabemos cuándo se nos va esta pandemia, así que al cerrar solo recordarles que la responsabilidad es cuidarnos entre todos, tomar todas las precauciones que sean necesarias. Agradecerle nuevamente a Jorge y nos volvemos a encontrar en un nuevo martes de UX. Que estén muy bien. Chao. ¿Posamos para la foto, Fran? ¿Posamos para la foto? ¿Cómo es la foto? ¿Un screenshot? La nueva foto.